Bueno, buenos días a todos. Estamos 43 personas en la sala. Como habíamos quedado en la clase anterior, me parece que son tres grupos que iban a exponer las últimas tres sentencias en cuanto a la interculturalidad. Posterior a eso, vamos a desarrollar una pequeña evaluación nada más de conocimiento. Quiero saber cómo están con el tema de la interculturalidad. Lamentablemente, la evaluación no va a ser en computador. En cualquier hoja de papel que ustedes tengan que esté limpia, con esferográfico de color azul y con esferográfico de color rojo para las preguntas. Nada más van a ser 7 preguntas. Y me la envían. Hola, estoy transcribiendo esta llamada. Galo, ¿necesitas algo? Perdón, profesor. Enviaste un mensaje. Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión de No, IA. no, me equivoqué, entonces no. Ya, revísale, por favor. Ok. Sí, listo. Grupo número 4 me parece que es, ¿no? Melina, confírmame. No, profesor, es el grupo número 3. Ya, ¿cuántos grupos estamos aquí? ¿Seis o cinco? ¿O más? 5 grupos. Cinco, ok. ¿Quién va a hablar del grupo número 3? ¿Sí me escuchan? Sí, lo Este escuchamos, profesor sí. no sé si me alcanza a visualizar. Ya, ¿quién va a hablar? Melina. Sí, a mi grupo le tocó la sentencia de los Morán. Ya. Ya, a ver, Ajá. usted había hecho las consultas de que la importancia y qué derechos se habían vulnerado. Bueno, le voy a resumir un poco de lo que trató el caso. Bueno, la sentencia 273-19-JP/19 de la Corte Constitucional del Ecuador trata sobre una acción de protección por vulneración de los derechos colectivos, como la consulta previa, libre e informada, la vulneración a los territorios, a la cultura, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Ya, este conflicto surgió porque el Estado permitió las actividades extractivas sin haber realizado una consulta previa adecuada a las comunidades indígenas, y la Corte determinó que este proceso fue deficiente y no respetó los derechos de la comunidad. Y la Corte declaró la vulneración de derechos constitucionales porque la consulta no fue previa, no fue libre, ni tampoco fue informada a las comunidades, no se respetó la interculturalidad que ellos tenían y se afectó al territorio y la forma de vida indígena que ellos poseían. Y bueno, la importancia de la decisión de la Corte Constitucional fue que la consulta previa es un derecho fundamental y más no un trámite que deben realizar, y se refuerza el enfoque intercultural que ellos tenían y se sienta precedente para futuros casos así, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y bueno, la Corte exige que el Estado se realice un diálogo intercultural antes de intervenir en territorios indígenas para que no vuelvan a suceder estos casos. Clarísimo, clarísimo. Por qué hablas en esta sentencia de territorio? Vayan al artículo 171 de la Constitución y acuérdense, ¿sí? Ellos son dueños, es un territorio que no puede ser inalienable, inembargable, ¿sí? Las tierras son ancestrales o declaradas ancestrales, son de ellos, son de propiedad de la comunidad. Cuando tú vulneras, ¿sí? O ingresas dentro del territorio, no solo guaraní, sino de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, ¿sí? Que se encuentren constituidos como tal o declarados como tal, estás vulnerando su territorio, ¿no es cierto? Estás vulnerando qué otra cosa. Estás vulnerando su cultura, su privacidad, ¿sí? Ellos no te dicen no vengas, te dicen, hey, vas a venir siempre y cuando a mí me consultes que puedes hacer extractivismo, ¿no es cierto? Tú puedes venir acá, ¿sí? Y ver si hay mineral siempre que a mí me consultes, ¿no es cierto? Bastante bien, Melina. Grupo número 4, por favor. Buenos días, profesor, compañeros. Hola. El número del caso que se nos asignó fue el 1149-19 JP-21,
que es el caso de los cedros, que surge cuando la Corte Constitucional de nuestro país decidió retirar las concesiones mineras en un bosque protector. Sin embargo, lo más trascendental de esta sentencia no es solo la protección de los árboles, sino que el fallo actúa como un precedente de pluralismo jurídico, ya que al transformar la visión ancestral de la Pachamama, la madre naturaleza, como le dicen, en una norma legal obligatoria, la justicia estatal deja de ver el entorno como un recurso explotable y lo reconoce más como un sujeto con derechos. Así, entonces, en este caso de los cedros es un ejemplo real de interculturalidad aplicada al derecho, ya que la interculturalidad se convierte en un deber del Estado llamado diálogo de saberes. Esto significa que el conocimiento tradicional de las comunidades y sus sistemas de justicia ya no quedan en segundo plano o menos importantes que las leyes del Estado, sino todo lo contrario, la sentencia exige que se respete de igual a igual frente a las decisiones administrativas, reconociendo que la visión ancestral de la naturaleza como un sujeto con derechos es una base legal tan válida como cualquier norma técnica. Otro punto importante también es el fallo. Este fallo fortalece la justicia indígena y la autonomía de los pueblos sobre su territorio, ya que al sancionar al Estado por no realizar una consulta ambiental adecuada, la Corte protege la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio hábitat. Lo que hace la sentencia es validar que la justicia indígena tiene su autoridad legítima para evaluar si proyectos como la minería son compatibles o no con su modo de vida. Entonces, así se refuerza la soberanía local, dejando claro que nadie conoce mejor el territorio y sus necesidades que las personas que viven ahí y que las protegen. Así es, así es. Bastante bien, Marlon. Qué importante es la sentencia sobre los cedros, porque ¿qué te dice? Primero reconoce que somos un Estado constitucional de derechos, ¿sí? Que cuida y vigila la naturaleza como un sujeto de derechos, queridos estudiantes. ¿No es cierto? Protege el territorio, protege la cultura, protege la interculturalidad en toda su forma, ¿sí? Desde el pluralismo obviamente, de cómo con el proceso sancionatorio dentro del pluralismo, que es la justicia indígena, ¿sí? Y concatena con la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Haciendo que estos cuatro elementos para que se constituya la interculturalidad se refleje para una sociedad más justa, más digna, nos dice. Bastante bien, Marlon. El grupo número 6. 6 o 5. 5, discúlpame. Permítame un segundo nada más. Hasta eso, por favor, les voy a pedir que pongan asistencia. Voy a cambiar de plataforma y probablemente, Melina, ¿dónde estás? Estás aquí. Melina, probablemente al rato que yo cambie de plataforma, me saque del Zoom. A la persona que se quede como anfitrión, le voy a pedir que me acepte y me vuelva a poner como anfitrión. ¿Listo? Sí, profesor. Constitucional del Ecuador, que fue emitida el 27 de junio de 2018. Antes de iniciar, tengo que considerar que debo señalar que en el momento que estuvimos revisando el texto, la sentencia, el contenido, digamos, principal no se refiere a la justicia indígena ni a la coordinación entre, entre justicia indígena y justicia ordinaria, sino a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y la intervención de los padres y el rol del Estado. Eh, Como garante de derecho, probablemente exista una confusión en la numeración o referencia de la sentencia. Ya, ahorita vamos a hablar sobre el caso. El caso inició cuando Marcel René Ahí Ramírez, te referiste como garante de derechos. sí, Explícame por qué esta referencia dentro de tu argumentación. es que a ver, o sea, yo soy, o sea, es porque están tratando de hablar sobre la reproducción sexual que está refiriendo a digamos, por ejemplo, a la educación de como padres que somos, digamos así. ¿Por qué? Porque según los padres están pensando que están iniciando otra educación para los hijos, digamos así.
porque ellos están teniendo regalar para prevenir el embarazo en la adolescencia. Pero ellos piensan que ellos están haciendo mal. ¿Por qué? Porque piensan que ellos lo están promoviendo a tener relaciones adolescentemente. Ya, Por ahí eso, te voy a cortar un rato, Perla. dígame. ¿Por qué tú crees que la educación sexual no está, ojo, no está dentro de los principios y garantías constitucionales de la interculturalidad? Porque Como así te no. referiste. Sí, es porque, a ver, no, o sea, ¿Lo sostienes? Eh, sí, porque yo considero que entre la relación entre educación sexual y los principios en un Estado deben respetarse también en distintas culturas. Ya, ok, ya entiendo por dónde vas. Expon, por Sí, favor. ya. Eh, Como le venía diciendo, el caso se inició sobre Marcel René Rohr, que presentó una acción de protección contra una campaña del Ministerio de Salud Pública. Dicha campaña buscaba prevenir un embarazo adolescentemente, pero mediante sobre dando educación sexual, también entregando preservativos, teniendo también dando orientación sobre salud sexual y reproductiva. ¿Ya? Entonces, el accionante sostenía que eso vulneraba los derechos de los padres al educar a sus hijos. ¿Ya? Ahorita vamos con el problema jurídico, digamos así. La Corte Constitucional resolvió dos preguntas principales, que fue, cuáles son los alcances y límites de la intervención de padres, madres o cuidadoras sobre los derechos sexual y reproductivos en los adolescentes? ¿Ya? Y la otra pregunta era, según en qué momento cesa la autoridad de los padres o puede llegar a intervenir el Estado. Esas son las dos preguntas que hicieron ahí en la Corte. Ya, el análisis de la Corte señaló que los adolescentes son unos sujetos plenos de derecho, personas con autonomía progresiva, ¿ya? Son titulares de dignidad humana y son capaces también de participar en sus decisiones a ver si le afectan o no, ¿ya? Esto Yo te hago una significa, pregunta, te voy a ir cortando porque esta sentencia es relevante a nivel nacional e internacional. Claro, hablamos de de constitucionalismo, ¿sí? Y yo quiero hacerte una consulta. Dentro de los pueblos y nacionalidades, ¿existen adolescentes? o sea, en los pueblos y en la sociedad sí existen los adolescentes, Ya, estos adolescentes de pueblos y nacionalidades tienen los mismos derechos que los adolescentes de las ciudades. sí, porque son capaces de tomar sus propias decisiones. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Sigue, por favor. Ya, bueno. Entonces, ahorita la sentencia reconoce que a los adolescentes tienen derecho, como estábamos hablando ahorita. Ya, también son capaces de recibir información científica y también una información adecuada, para así, digamos, por ejemplo, así llegar a proteger su salud y su sexualidad, digamos. Ya. La Corte Constitucional, digamos así, explicó que los padres deben, digamos, guiar, orientar y educar y también acompañar, pero eso no es una autoridad absoluta, digamos así, ¿ya? No pueden tampoco impedir totalmente digamos así, el ejercicio de derechos de sus hijos adolescentes cuando existan suficiente madurez, ¿ya? Entonces el Estado sí puede intervenir, pero cuando sea necesario, ¿ya? Puede intervenir en la salud pública, en la educación, y también en la información verás, ¿ya? Entonces, la Corte rechazó la acción presentada y confirmó que los adolescentes sí tienen derechos y tienen también decisión libre, ¿ya? También tienen que ser informados y más sobre su relación, su sexualidad. Y además también
es importante, por eso o sea, estamos hablando que es importante aclarar respetuosamente que en esta sentencia no se desarrolla el tema de justicia indígena ni conflicto entre jurisdicción indígena y ordinaria plurísmico jurídico indígena. Ya, gracias. Me puse nerviosa. Correcto, correcto, Perla. ¿Quiénes son los del grupo 5? ¿Quiénes conforman el grupo 5? Solo los dos, Ángel y Perla. Álvaro y Génesis. Ok. Solo quiero hacerles una consulta. ¿Por qué este principio a la educación, ¿cierto? Intercultural, bilingüe, plurinacional, multiétnica, ¿sí? Eh, ¿Por qué no debería intervenir la educación ordinaria? ¿Por qué no puede intervenir de lo que le escucho ahora, verdad? ¿Por qué no pueden ellos estar informados? Me quedo con una duda que sí me preocupa, porque los adolescentes de los pueblos y nacionalidades tienen los mismos derechos. Derecho a aprender de educación sexual, a cómo cuidarse, a cómo no seguir reproduciendo, pese a que en los pueblos y nacionalidades la reproducción, ¿sí? La reproducción eh, tiene otro matiz, otro semblante, otra característica, ¿sí? Que primero es, si tienes hijos varones, tener guerreros o elementos para que este pueblo o esta nacionalidad, ¿sí? Sobre todo los guaraníes o los shuaras, tengan más combatientes, ¿sí? Tengan más elementos de trabajo, ¿no es cierto? Y si son mujeres, obviamente que haya más fecundación, ¿no es cierto? Que se pueda, con el pasar de los años y el tiempo, tener más población de ellos y no se pierdan los pueblos y nacionalidades. Entonces ustedes se van a dar cuenta del por qué hay esta contradicción entre saber educarles en materia sexual, ¿sí? Prevención, no solo del embarazo, sino prevención de enfermedades. Ustedes deben saber que una de las provincias con más alto índice de enfermedad sexual, de transmisión sexual, como el VIH, es la provincia del Napo, ¿sí? Entonces, están dentro de el trabajo que hace el Ministerio de Salud Pública sobre la prevención. Me quedo con eso, me quedo con esta duda, pero les aclaro que ellos tienen todo el derecho. Derecho a saber cuidarse, derecho primero a ser informados, derecho a capacitarse, ¿sí? Derecho a tener las mismas herramientas que los adolescentes o los niños o las personas que viven en la ciudad, ¿sí? Gracias, grupo 5. Bajen las manos, no hay problema. Listo. Nada más para reforzar lo que hemos ido aprendiendo. Es importante que ustedes conozcan primero qué significa que el Ecuador sea un estado intercultural, plurinacional, ¿sí? De derechos y laico, según la Constitución de la República del año 2008. Así también, cómo se aplican las prácticas de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, que lo hemos visto aquí. ¿En qué medida la educación intercultural bilingüe ha contribuido a preservar las lenguas y culturas ancestrales? ¿No es cierto? Así también, ¿cuáles son los principios o los principales desafíos en la implementación de la interculturalidad en las instituciones públicas? Ojo, eso es importantísimo. ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden garantizar la participación de los pueblos indígenas en las tomas de decisiones políticas? ¿Qué conflictos existen entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y cómo deberían resolverse? Adicional a esto, ¿se cumple efectivamente el derecho a la consulta previa, libre, informada en proyectos de extractivismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué debe cumplirse o por qué no, según ustedes? ¿Qué papel juega el Estado en la pronunciación del respeto y la igualdad entre las diferentes culturas? ¿Y qué son
o cuáles son los principales límites para que la interculturalidad pase de lo normativo a lo práctico? Estas son las 10 preguntas que ustedes deben conocer, hacerse, reflexionar sobre todo y analizar, ser críticos, ¿sí? Para poder seguir con el tema. Les voy a pasar al chat de este grupo. Vamos a tener hasta las 9:30 de la mañana, una hora, para resolver, como les dije, las preguntas con esferográfico de color rojo, las respuestas con esferográfico de color azul. ¿Me confirman si se encuentra ya en el chat del grupo las 10 preguntas, por favor? ¿Sí, no? No, aún no, abogado. No aún, profesor. Tal vez ahí. Ah, ok. No, no ha llegado No, nada. permítame, ya sé por qué no se me Tampoco.